Cada Pascua, 2.000 millones de personas celebran algo que no entienden. Te dijeron que los conejos, los huevos y la fiesta entera son de Jesús, pero no lo son. Nunca lo fueron. Son de una diosa pagana que la Iglesia borró de la historia para quedarse con su fiesta. Y lo más brutal, en inglés, la palabra Easter viene directamente de esa diosa. El nombre de la celebración más sagrada del cristianismo es el nombre de otra religión. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo ocurrió esa operación y por qué la Iglesia nunca quiso que lo supieras. Desde que eras niño, te contaron una historia muy sencilla. Jesús murió en la cruz un viernes. Lo pusieron en una tumba y al tercer día resucitó. Eso es la Pascua. Fin de la historia. Lo demás, los conejos, los huevos, los chocolates, son adornos, tradiciones bonitas, cosas de niños. Y nada que cuestionar. Esa es la versión oficial. Y como toda versión oficial, su función no es informarte, es evitar que preguntes. Porque si preguntaras, descubrirías algo muy incómodo, que ninguno de esos símbolos aparece en la Biblia. Ni uno solo. Busca en los 4 evangelios. Busca en los Hechos de los Apóstoles. Busca en las cartas de Pablo. No hay conejos, no hay huevos, no hay canastas de colores. No hay un solo versículo, ni uno, que conecte esos elementos con la resurrección de Jesús. Y sin embargo, ahí están, cada año, en cada iglesia, en cada centro comercial, en cada hogar cristiano del planeta. Nadie pregunta de dónde vienen porque la respuesta pondría en crisis la fiesta entera. Porque esos símbolos no nacieron en Jerusalén, nacieron en los bosques del norte de Europa, siglos antes de que existiera el cristianismo. Y pertenecen a rituales de fertilidad que celebraban el regreso de la primavera, rituales dedicados a una diosa, cuyo nombre la Iglesia intentó borrar de la memoria colectiva. Y aquí es donde empieza la investigación real. Porque no estamos hablando de una coincidencia ni de una influencia cultural vaga. Estamos hablando de una operación deliberada, un procedimiento que la Iglesia repitió durante siglos en todo el continente europeo. Llegar a un territorio, encontrar una fiesta que no podía eliminar, absorber sus símbolos, cambiar los nombres y presentar el resultado como si siempre hubiera sido cristiano. La Pascua no es la excepción a ese patrón, es el ejemplo más perfecto. Y lo que viene a continuación no es una opinión, es el rastro que dejaron los nombres, las fechas, los rituales y los idiomas. Todo está ahí, a la vista de cualquiera que se atreva a mirar. Antes de que existiera la Pascua cristiana, antes de que existiera el cristianismo mismo, los pueblos germánicos del norte de Europa ya celebraban algo en esta misma época del año. No era una resurrección, no era un sacrificio, era algo mucho más antiguo, mucho más elemental, el regreso de la vida después del invierno. Cada equinoccio de primavera, cuando el día y la noche se igualan y la luz empieza a ganar terreno, esos pueblos celebraban a una diosa llamada Eostre, una diosa de la fertilidad, del amanecer, del renacimiento cíclico de la naturaleza. Su fiesta no necesitaba teología, no necesitaba sacerdotes, no necesitaba libros sagrados. Era la celebración directa de algo que cualquiera podía ver con sus propios ojos. La tierra volvía a dar frutos, los animales volvían a reproducirse. La muerte del invierno terminaba. ¿Y cuáles eran los símbolos de esa fiesta? Exactamente los que hoy aparecen en tu casa cada Pascua. El conejo, el animal más asociado con la reproducción en toda la cultura europea. Un símbolo de fertilidad tan antiguo que aparece en grabados y amuletos precristianos de Germania, Britania y Escandinavia. No tiene nada que ver con Jesús. Nunca lo tuvo. Representa la explosión de vida que llega con la primavera. El huevo, símbolo universal de vida nueva. Los pueblos germánicos decoraban huevos y los ofrecían como parte de los rituales de Eostre. No era un juego infantil, era un acto ritual que celebraba el ciclo de la naturaleza, la vida que rompe la cáscara, que emerge de lo que parecía muerto. Exactamente lo que pasa en la tierra cuando termina el invierno. Don esos dos elementos, conejo y huevo, formaban el núcleo simbólico de una fiesta que llevaba siglos funcionando, antes de que ningún misionero cristiano pusiera un pie en el norte de Europa.
Eran parte de una cosmovisión donde lo sagrado no estaba en un libro ni en una institución, estaba en los ciclos de la naturaleza misma. Ahora, detente un momento. Piensa en lo que esto significa. Cada vez que ves un conejo de chocolate en Pascua, estás mirando un símbolo de fertilidad pagano. Cada vez que un niño busca huevos de colores en un jardín, está repitiendo, sin saberlo, un ritual dedicado a una diosa germánica que la Iglesia Católica intentó borrar del mapa. Y no lo digo como metáfora, lo digo como hecho arqueológico e histórico. La referencia más antigua que tenemos sobre Eostre viene de Beda el Venerable, de un monje anglosajón del siglo VIII, que en su obra De Temporum Ratione describe cómo los anglosajones llamaban al mes de abril Eosturmonat, el mes de Eostre, y celebraban fiestas en su honor que luego fueron reemplazadas por la Pascua cristiana. Un monje cristiano, del siglo VIII, documentando que la Pascua sustituyó una fiesta pagana. La evidencia no está escondida, no está en un archivo secreto del Vaticano, está en un libro escrito por un monje que la propia Iglesia canonizó, San Beda, doctor de la Iglesia. Y lo que escribió es que la Pascua lleva el nombre de una diosa pagana, porque la fiesta cristiana se construyó encima de la fiesta de esa diosa. Eso no es teoría, eso no es interpretación, eso es lo que dice un santo de la Iglesia Católica. En sus propias palabras, que vamos a hacer algo que la Iglesia nunca quiso que hicieras, una auditoría. Toma el símbolo más famoso de la Pascua, el conejo, y busca su origen en las escrituras cristianas. Busca en Mateo, busca en Marcos, busca en Lucas, busca en Juan, busca en todo el Nuevo Testamento, busca en el Antiguo Testamento, busca en los textos apócrifos, busca en los padres de la Iglesia de los primeros 3 siglos. ¿Qué encuentras? Nada. Cero. Silencio absoluto. No existe una sola línea en toda la tradición cristiana primitiva que conecte al conejo con la resurrección de Jesús. Ni una parábola, ni una metáfora, ni una mención lateral. El conejo simplemente no existe en el universo simbólico del cristianismo original. Ahora haz lo mismo con el huevo. Revisa los evangelios, revisa las cartas apostólicas, revisa los credos y revisa los catecismos más antiguos. ¿Dónde aparece un huevo como símbolo de la resurrección? En ningún lugar. Cero. Otra vez silencio. Piensa en lo absurdo de la situación. La fiesta más importante del cristianismo, el evento que supuestamente prueba que Jesús era Dios, está decorada de arriba abajo con símbolos que no tienen absolutamente nada que ver con ese evento. Es como si el día de la independencia de un país se celebrara con la bandera de otro país, y nadie preguntara por qué. Pero aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque esos símbolos no solo no son cristianos, son activamente paganos. Tienen un significado específico, documentado, rastreable, que apunta en una dirección completamente opuesta a la teología cristiana. El conejo es un símbolo de fertilidad sexual, no de resurrección espiritual, sino de sacrificio redentor, de reproducción, de ciclos biológicos, de la capacidad de la naturaleza para multiplicar la vida sin intervención divina. En las culturas germánicas, el conejo representaba exactamente eso, la fuerza reproductiva de la primavera, la naturaleza haciendo lo que la naturaleza hace, sin necesidad de un Dios personal, sin necesidad de un milagro, sin necesidad de un intermediario sacerdotal. El huevo es un símbolo de nacimiento cíclico, no de resurrección única e irrepetible. La teología cristiana necesita que la resurrección sea un evento singular, algo que solo ocurrió una vez en la historia, con un solo cuerpo, en una sola tumba. Pero el huevo dice exactamente lo contrario. La vida renace cada primavera, cada año, en cada rincón de la tierra. No es un milagro, es un patrón, no es sobrenatural. Es lo más natural que existe. ¿Ves el problema? Los símbolos que la Iglesia adoptó para representar su evento más sobrenatural son símbolos que celebran lo natural. Símbolos que gritan que la vida se regenera sin necesidad de un Dios que muera y resucite. Símbolos que pertenecen a una cosmovisión, donde lo sagrado no es una persona clavada en una cruz. Es la tierra misma, haciendo su trabajo.
Esto no es un error de comunicación, no es una coincidencia desafortunada, es una contradicción estructural que revela algo mucho más profundo. La Iglesia no construyó la Pascua desde su propia teología, la tomó prestada, tomó los símbolos, tomó las fechas, tomó las prácticas y le pegó encima la etiqueta de Cristo. Pero los símbolos originales siguen ahí, diciendo lo que siempre dijeron. Y lo que dicen no tiene nada que ver con Jesús. Ahora que sabes de dónde vienen los símbolos, la pregunta inevitable es, ¿cómo terminaron dentro del cristianismo? Y la respuesta no es bonita, pero es simple. La Iglesia no inventó la Pascua tal como la conoces, la conquistó. Y lo hizo usando el mismo método que aplicó en todo el continente europeo durante siglos: absorción sistemática. El procedimiento tenía una lógica impecable. Cuando los misioneros cristianos llegaban a un nuevo territorio, Germania, Britania, Escandinavia, las tierras celtas, se encontraban con pueblos que ya tenían sus propias fiestas, sus propios dioses, sus propios rituales estacionales. Fiestas que llevaban generaciones funcionando, fiestas que la gente amaba, fiestas que estructuraban el calendario, la economía, la vida social entera de esas comunidades. Eliminarlas era imposible, lo intentaron al principio. Prohibieron rituales, quemaron ídolos, cortaron árboles sagrados, y lo que consiguieron fue resistencia, revueltas, conversiones superficiales que duraban hasta que el misionero se iba. Entonces cambiaron de estrategia, y esa nueva estrategia fue la jugada más brillante y más cínica de toda la historia institucional del cristianismo. En lugar de destruir las fiestas paganas, las absorbieron. Mantuvieron las fechas, mantuvieron los símbolos, mantuvieron las prácticas y cambiaron una sola cosa: el nombre del Dios al que supuestamente se dedicaba todo aquello. ¿Celebras el solsticio de invierno con luces y regalos? Ahora se llama Navidad. ¿Celebras el equinoccio de primavera con conejos y huevos? Ahora se llama Pascua. ¿Enciendes hogueras en el solsticio de verano? Ahora es la fiesta de San Juan. ¿Honras a tus muertos en otoño? Ahora es el día de todos los santos. El patrón es siempre el mismo. Fecha pagana, ritual pagano, etiqueta cristiana. Y después, una vez que pasan 2 o 3 generaciones, nadie recuerda el origen. La operación se completa sola. El tiempo borra la evidencia. Esto no es una teoría conspirativa, es política eclesiástica documentada. El Papa Gregorio Magno, a finales del siglo VI, envió instrucciones explícitas a los misioneros en Britania. ¿Y qué les dijo? Les dijo que no destruyeran los templos paganos, que los purificaran con agua bendita, que pusieran reliquias cristianas dentro y que los reabrieran como iglesias. Les dijo, y esto está en sus cartas, que si los pueblos estaban acostumbrados a sacrificar bueyes a sus dioses, les permitieran seguir haciéndolo, pero ahora en honor a los santos cristianos. Un papa, dando instrucciones escritas para absorber los rituales paganos sin que la gente se diera cuenta. Eso es exactamente lo que pasó con la Pascua. La fiesta de Eostre, con su equinoccio, sus conejos, sus huevos, su celebración de la fertilidad, fue absorbida por el calendario litúrgico cristiano. La diosa desapareció. La resurrección de Jesús tomó su lugar, pero los símbolos quedaron, porque los símbolos eran lo que la gente amaba, lo que la gente entendía, lo que hacía que la fiesta funcionara. Y así nació la Pascua que conoces. No como una celebración original de la resurrección, sino como una fiesta pagana con un disfraz cristiano puesto encima. Un disfraz tan viejo, tan gastado por los siglos, que ya nadie recuerda que es un disfraz. Pero hay una prueba que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Una prueba que lleva más de 1000 años a la vista de todo el mundo, escondida en el lugar más obvio posible: el idioma. Si todo lo que te conté hasta ahora te parece fuerte, prepárate, porque la evidencia más devastadora no está en un libro de arqueología ni en un manuscrito antiguo. Está en una palabra que millones de personas repiten cada año sin saber lo que están diciendo. En inglés, la Pascua se llama Easter. Pronuncia eso lentamente. Easter, Eostre, Easter, Eostre. No es una coincidencia fonética, no es una etimología disputada, es una derivación directa, documentada, reconocida por lingüistas, historiadores
y por la propia tradición eclesiástica. Easter viene de Eostre, la diosa germánica de la primavera y la fertilidad cuya fiesta la Iglesia absorbió. Dio el nombre de la celebración más sagrada del cristianismo en el idioma más influyente del mundo. Es el nombre de una diosa pagana. Detente un segundo y piensa en lo que eso significa. No estamos hablando de un símbolo secundario. No estamos hablando de un adorno folclórico. Estamos hablando del nombre mismo de la fiesta, la etiqueta, la identidad. Y esa identidad no es cristiana, es germánica, es pagana, es anterior a Cristo. Y aquí viene lo más revelador. Los idiomas latinos lo esconden. En español dices Pascua, en portugués, Pascua, en italiano, Pascua, en francés, Paques. Todas esas palabras vienen del hebreo Pesaj, la Pascua judía, la fiesta que conmemora la salida de Egipto. Es una etimología respetable, bíblica, que conecta el cristianismo con su raíz judía. Suena limpia, suena coherente, suena original. Sí, pero es una máscara lingüística, porque la operación real, la absorción de una fiesta pagana, quedó registrada en los idiomas germánicos. El inglés lo delata, el alemán antiguo también, Ostara. Todas las lenguas que estuvieron en contacto directo con los pueblos, cuya fiesta fue robada, conservaron la huella en el nombre. Es como si los idiomas latinos hubieran recibido la versión editada de la historia, la versión oficial, la versión del Vaticano, mientras que los idiomas germánicos conservaron la versión original, la que tiene el nombre de la diosa todavía pegado. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que hoy, cuando un pastor evangélico en Texas predica sobre el significado de Easter y dice que es el día en que Jesús venció a la muerte, está usando una palabra que honra a una diosa de la fertilidad. De cuando una familia en Londres decora huevos de Easter, está participando en un ritual de Eostre con etiqueta cristiana. Cuando un predicador en Sydney dice Happy Easter, está pronunciando sin saberlo el nombre de la divinidad que su propia religión intentó borrar. El idioma no miente. Los teólogos mienten. Las instituciones mienten. Los catecismos mienten. Pero las palabras conservan la verdad como fósiles lingüísticos, y el fósil que la palabra Aster conserva es este. La Pascua cristiana no nació cristiana, nació pagana. Y por más capas de teología que le pongas encima, el nombre original sigue ahí, intacto, repitiéndose cada primavera en boca de millones de creyentes que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Y aquí es donde entra Spinoza, porque lo que acabamos de hacer, rastrear los símbolos, las fechas, ni los nombres, las instrucciones papales, no es solo un ejercicio histórico, es exactamente el método que Baruch de Spinoza propuso hace más de 300 años. En el Tratado Teológico Político, Spinoza planteó algo que en su época le costó la expulsión de su comunidad y la condena de toda Europa, que los textos sagrados no son la palabra de Dios, sino documentos humanos, producidos por hombres con intereses políticos concretos, en contextos históricos específicos, y que la única forma honesta de entenderlos es tratarlos como lo que son, productos de su tiempo, no revelaciones eternas. Ese principio, que parece tan simple, lo cambia todo, porque si aplicas esa lógica no solo a los textos, sino a las fiestas, a los rituales, a los calendarios enteros, lo que descubres es un patrón que se repite con una regularidad casi mecánica. La última cena, como vimos en un episodio anterior, recicla un ritual de comunión con la divinidad que ya existía en los cultos de Mitra, Dionisio y Atis. La Navidad recicla el solsticio de invierno y la fiesta del sol invicto. Y la Pascua recicla la fiesta de Eostre, diosa, símbolos, fecha y nombre incluidos. Spinoza lo entendió antes que nadie. La religión institucional no crea, recicla. Toma lo que ya funciona, le cambia la etiqueta y lo presenta como revelación divina. Y después castiga a cualquiera que señale el origen real. Pero desde la filosofía de Spinoza, hay algo todavía más profundo en juego. Spinoza entiende a Dios como naturaleza. Deus sive natura. No un Dios personal que muere y resucita. No un ser separado del mundo que interviene en la historia, sino la totalidad misma de lo que existe, operando según leyes necesarias, sin milagros,
sin interrupciones sobrenaturales. ¿Y qué celebraban los pueblos germánicos con Eostre? Exactamente eso, la naturaleza regenerándose, la vida volviendo por sus propios medios, el ciclo eterno de muerte y renacimiento que no necesita un salvador, porque es la estructura misma de la realidad. Hay una ironía brutal aquí. Los paganos que celebraban a Eostre estaban más cerca de la visión de Spinoza que los cristianos que celebran la Pascua, porque los paganos celebraban la naturaleza tal como es. Los cristianos celebran un milagro que, según Spinoza, es imposible. Y esa es la liberación que te ofrezco hoy. No necesitas creer en una resurrección sobrenatural para sentir asombro ante la vida que regresa cada primavera. No necesitas un dogma para reconocer que la naturaleza es, en sí misma, de lo más sagrado que existe. No necesitas una institución que te diga cuándo y cómo celebrar algo que la Tierra ya celebra sola, cada año, sin pedir permiso. Aquí en Sin Dogma no te damos respuestas sagradas, te devolvemos las preguntas que alguien te quitó. Y ahora sabes algo que no sabías hace 20 minutos, que la fiesta más importante del cristianismo lleva el nombre de otra religión, que sus símbolos no son de Cristo, que su fecha no es de Cristo, que nada de lo que ves en Pascua es original del cristianismo. Y si esto te parece fuerte, espera a ver lo que viene. Porque hay un día entre la crucifixión y la resurrección del que nadie quiere hablar, el Sábado Santo, el día en que Dios estuvo literalmente muerto. Y lo que el credo dice que pasó ese día no resiste ni 5 minutos de análisis. Eso es lo que vamos a abrir en el próximo episodio de Sin Dogma.